Una escala de grises es una escala empleada en la imagen digital en la que el valor de cada píxel posee un valor equivalente a una graduación de gris. También es el nombre de la exposición que abrió sus puertas el pasado viernes en Estudio de Arquitectura de Barrio. Las obras pertenecen al artista Rafael Fuster, con el que vamos a estar hablando en este informativo. Hoy comenzamos hablando de arte y lo hacemos con Rafael Fuster, diplomado en Bellas Artes, doctorado en escultura, artista, director del Museo Ramón Gaya. Bienvenido, Rafael. Buenas noches, Laura. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en el plato de las 7 informativos. En primer lugar, enhorabuena, porque es una exposición de obras inéditas. Sí, la mayoría son obras que he venido haciendo durante estos últimos años y tenía también ganas de hacer una exposición que fuera solo de pintura y en este caso se muestran por vez primera. ¿En qué te has inspirado? Porque hablas del pasado en esta exposición, hablas del presente. Hay un juego siempre con el arte del pasado, es decir, se abre con una pieza que tiene ya casi 30 años, que se hace en Granada cuando estaba estudiando la carrera de Bellas Artes allí, porque en Murcia no había. Y tuve esa suerte de poder ser anónimo en una ciudad diferente, una ciudad tan maravillosa como lo es Granada. Y allí tiene tanto arte. Sí, es increíble, solo con la Alhambra, con el Palacio de Carlos V, donde precisamente varios homenajes, algunas de las pinturas que hay en el Palacio de Carlos V está en el Museo de Bellas Artes, o la Alhambra con una celosía que se ve en esta exposición del Palacio de Comares. Pero el origen viene allí precisamente en un trabajo donde nos piden que reinterpretemos una obra de otro artista, que la versionemos, que hagamos una especie de comentario en torno a ese trabajo. Yo lo hago en torno a la duda de Santo Tomás, la duda, ese cuadro en el que Caravaggio consigue crear un misterio tremendo y un contraste muy importante de luz y color, la nueva luz que se llama el Renacimiento, ese cambio tan importante que hace Caravaggio. ¿Cómo fue la inauguración? Pues las inauguraciones es verdad que tienen que ser una alegría, si te acompañan amigos, si te acompaña gente. Yo recuerdo hace muchos años una exposición que hice en Lorca, la fundación que tenía Caja Murcia, llovió muchísimo y no fue nadie, y eso la verdad es que es algo triste. Entonces en este caso sí estuve acompañado de muchos amigos, compañeros, familiares y gente que estaba interesada en acercarse a verla. ¿Y aparte de en qué te has inspirado? Hablas del pasado, ¿cuáles son las temáticas que tocas con esta exposición? Porque al final, cuando se monta una exposición, tienen que dialogar unas obras con otras. ¿Cómo han dialogado tus obras? Lo principal es precisamente el título, que es Escala de grises, y fue por azar. Una vez que se decidió hacer esta exposición en Arquitectura de Barrio, estaba reordenando las obras en el estudio, moviéndolas de un sitio a otro, y la casualidad hizo que se alinearan varias obras en esta escala reducida de colores, y me gustó un poco esa idea. El resto vienen a ser homenajes a otros pintores, tanto del pasado como actuales. Hay homenajes, como señalaba, a Caravaggio, a Sánchez Cotán, hay homenajes a Giorgio O'Keeffe, a Giorgio Morandi, a Carmen Lafón. Es decir, es un barrido por visitas continuas a museos, a galerías, a otras instituciones y sobre todo eso, la importancia de nutrirnos del arte del pasado. Tú llevas toda la vida currando en esto del arte, pintura, haces talleres, has dado cursos, organizas exposiciones, organizas actividades, diriges el Museo Ramón Gaya. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en el día a día, Rafa? Es sobre todo pasión, lo que siento por mi oficio. Una de las cosas que siempre digo, la suerte más grande que tuve siendo muy niño es que sabía con qué quería completar mis días y era con la pintura. Y cuando uno tiene esa sensación de que trabaja en algo que le gusta, no piensa que está empleando el tiempo, sino que es un auténtico disfrute. Luego también no es tiempo lo que falta en muchas ocasiones, sino concentración. Y eso lo sabe cualquier persona. Al final uno cuando trabaja concentrado trabaja más rápido. ¿Y cómo se hace para concentrarse un artista? Porque a veces nosotros vemos las exposiciones, vemos el resultado final e incluso a veces con artistas es como me cuesta trabajo expresar qué es lo que tengo porque yo al final estoy en la intimidad de mi estudio, pintando, concentrando. ¿Cómo es ese proceso creativo del artista? Bueno, se trabaja mucha obra que quizá uno luego no enseña nunca
y las exposiciones vienen muy bien precisamente para detenerse, para parar y para saber qué quiere y cómo quiere ordenar uno su obra. Así que eso viene muy bien, es decir, y todo ese trabajo que se acumula luego no entra en las exposiciones. Vendría a ser como un escritor escribe cientos de páginas que luego no se publican, luego quizá el libro final es mucho más corto, más pequeño. Iba a preguntarte eso, hay muchas veces, o en muchas de las exposiciones, casi siempre está comisariada por alguien, que al final es el que ayuda a veces al artista a seleccionar un poco las obras o a decir, vamos a darle este recorrido. En este caso, has sido tú solo. En este caso quise envalentonarme, por así decirlo, porque estaba convencido un poco del discurso que quería y cuando uno trabaja con un comisario quizá tiene una perspectiva que a lo mejor no le gusta. Tenía claro qué obras quería que fueran, tenía claro un poco el espacio expositivo que tiene la arquitectura de barrio y ya contaba con un texto de mi amigo y el escritor Miguel Ángel Hernández en torno precisamente a esa versión, esos homenajes a otros pintores, y creía que estaba cuajado y necesitaba, bueno, hacerlo, por así decirlo, solo, pero es verdad que he venido muy acompañado todo este tiempo en exposiciones anteriores. ¿Hasta cuándo vamos a poder visitar la exposición? Hasta enero, no sé la fecha, perdona, pero no sé la fecha exacta, pero es hasta... Bueno, que podemos aprovechar toda esta temporada, digamos, sí. Para verla, ahora la época navideña, que ya estamos con las luces y todo, pues también podemos ir a dar un paseo y ver estas exposiciones en arquitectura de barrio, pero además tú llevas, lo que decimos, mucho trabajo y mucho trabajo que no se ve, que es la dirección de un museo como es el Ramón Gaya. ¿Qué supuso para ti conseguir, porque te lo has trabajado mucho, ese puesto? Pues, como te decía, desde muy pequeño sabía que quería completar mis días con la pintura. En definitiva, es servir a la pintura. Y en este caso, servir a la pintura también es servir a alguien que admiras profundamente, como es mi caso, en el caso de Ramón Gaya. Es un trabajo precioso en el que se pueden comisariar, ordenar, conocer, investigar y tratar de dar lo mejor de uno para la ciudad de Murcia, que yo creo que eso es lo importante. Venimos dando alegrías últimamente, hace poco señalabais una donación que se ha hecho al museo, con archivos importantísimos que nos están llamando desde el resto de España porque quieren compartirlos o que los compartamos con ellos. Un archivo del fotógrafo Juan Guerrero, que fue el que fotografió a toda la denominada generación del 27. Y lo tenemos en depósito en el Museo Ramón Gaya. Pues eso, hay que ir al Museo Ramón Gaya porque además, desde que tú estás en esa dirección, además, han sido muchas las donaciones, muchas las actividades que se han organizado, muchas donaciones de artistas y coetáneos de Ramón Gaya. Yo me acuerdo de Pedro Serna, además fue un momento como muy emotivo el ver ahí sus obras. ¿Llega la gente a vosotros? ¿Sois vosotros los que os ponéis en contacto pues, con estos artistas? En el caso de Serna se lo pedí yo, es decir, fue una de las primeras cosas que hice porque, como sabéis, Ramón Gaya es un escritor, también es escritor, y del único pintor vivo que escribió fue de Pedro Serna. Entonces consideraba, porque el propio Ramón Gaya quiso que hubiera obra de otros pintores con los que convivió, con los que se formó en su museo, y consideraba que tenía que estar, es decir, que era justo que estuviera el único pintor vivo sobre el que escribió. El resto, muchas de ellas, cada año, Isabel Verdejo, la mujer de Ramón Gaya, que por cierto hoy salió una noticia que va a ser hija adoptiva, sí, porque no es murciana, de la ciudad de Murcia, dona continuamente obra, pero también nos han llegado otras donaciones de la familia de Juan Bonafé, un pintor que acompañó a Ramón Gaya en ese episodio tan bonito como fueron las misiones pedagógicas, es decir, que era acercar la cultura a los pueblos en 1931, y fueron copistas del Museo del Prado, es decir, copistas pintores que llevaban copias para acercársela a la gente, para enseñarle qué era la pintura. Entonces nos llegan 11 obras, nos llegará la semana que viene, nos acaba de llegar, como digo, este archivo que es histórico y es de lo más importante, yo creo que ha sucedido en cultura en nuestra región hace mucho tiempo, es decir, un archivo de 1135 negativos, muchas fotos inéditas y todos esos personajes decisivos e importantísimos de la historia de España. Hacer más grande la figura de Gaya y de todo su entorno. A mí me chocó mucho una exposición que estuvimos viendo allí que fue La maleta de Gaya.
que se veían sus anotaciones, ese lugar desde donde él pintaba, esa habitación que además me contabas tú una anécdota muy curiosa, que se reservaba siempre en el mismo sitio para pintar, Ramón Gaya. Y no sé qué curiosidades te llamaron a ti o qué fue lo que más te llamó a ti la atención de esa maleta, de ese contenido. Del contenido, había una maleta, era de Azorín, del escritor. Perdón, la maleta de Azorín, exacto. En convenio con su museo de Monóvar, porque lo importante de un museo es que tenga resonancia y que hable con otros museos, que tenga esa posibilidad de dialogar. Y la maleta de Azorín era, pues abriéndola, una especie de desplegable gracias a la Fundación Mediterráneo, que fue quien organizó con nosotros, con el museo, esa exposición, y contamos con grandes escritores para el catálogo. Había una especie de desplegable con cartas, con fotos, quizá la única foto, si no me equivoco, que había del padre de Azorín. Exacto. Cartas prácticamente de toda su generación, de todo su tiempo. Era alguien enamorado del cine, tenía esos billetes del Cine Rex de Madrid, y tenía algunos dibujos en torno a las meninas, dibujos no de alguien, de un buen dibujante, sino simplemente unos bocetos que luego trasladaba a sus escritos. Azorín es uno de los grandísimos escritores, se consideró que estuviera en el museo porque es un escritor silencioso. Ramón Gaya es un pintor y escritor silencioso, y encajaba perfectamente. El propio Gaya le hizo 2 retratos, no en vida, pero sí han formado parte de algunos libros de Azorín en esas ediciones, como El cinematógrafo, con una viñeta del propio Ramón Gaya. Pues a mí me gustaría ahora, Rafa, que viéramos unas imágenes, que estábamos hablando hace un momento, de una obra de arte contemporáneo. Estamos hablando de arte de toda la vida, y son estas, de este plátano que se ha subastado, que han pagado unos 6 millones o por allá de Bitcoin, y que la gente pues se ha vuelto un poco loca preguntándose cómo hay gente dispuesta a pagar ese dinero y que esto qué arte es. ¿Cómo explicaríamos el arte contemporáneo? Bueno, el arte contemporáneo tiene muchas vertientes, es decir, esto es arte contemporáneo, pero hay muchas otras cosas que son arte contemporáneo. ¿Cómo explicaríamos? Pero ¿cómo explicaríamos el arte clásico? Es decir, la gente que no sabe ver esto quizá tampoco sabe ver las meninas. Es cierto, este es Mauricio Catalán, esto es un negocio, detrás hay muchísimo dinero, hay intereses que quizás se escapan y nos perdemos. Esto ha conseguido que todo el mundo a nivel internacional esté hablando sobre esto, que creo que no deja de ser una estrategia. Arte contemporáneo, Mauricio Catalán, que es este artista, tiene una de las esculturas que a mí más me han llamado la atención del siglo XX. En Venecia, yo estoy viviendo en Venecia, en la punta de la Dogana hay una colección de arte contemporáneo, y tenía unas esculturas, podríamos decir casi clásicas, de mármol de Carrara, que eran una suerte de cuerpos yacentes. Era verdaderamente sorprendente. Es decir, que alguien coloque un plátano, por así decirlo, y tenga ese éxito, viene porque detrás hay una carrera, hay un equipo, hay un todo. Pero no se puede explicar algo de manera tan breve como no se puede explicar las meninas de manera tan sencilla en un cortísimo intervalo de tiempo. Yo recuerdo una de las primeras directoras que estuvo aquí en el CENDEA, en el Centro de Estudios Avanzados de Arte, que me decía algo así como todo aquello que te produce una mínima vibración, ya sea, o emoción, ya sea del tipo que sea. Al final yo creo que, como tú dices, pues hay una estrategia, hay un marketing, hay que todo el mundo ahora mismo está hablando de esa obra. En todo caso, yo entiendo que al final también es una manera de atraer el arte, esa provocación. Existe, pero en cualquier otra disciplina yo creo que existe. Y quizás no siempre entra lo mejor, entra la comunicación es importante, vosotros os dedicáis a eso. Con una buena comunicación se puede vender algún producto que no sea bueno, y hay gente muy válida que no ha tenido ese éxito. Una de las cosas que estamos viendo en la actualidad es cómo grandes artistas, mujeres, resurgen cuando en su momento no tuvieron el más mínimo éxito, cómo su obra se está viendo con una mirada limpia, con una mirada despejada, con una mirada nueva. ¿Por qué? Porque no tuvieron la comunicación, no tuvieron la posibilidad de demostrar que ese trabajo valía exactamente igual o más que el de muchos otros contemporáneos suyos, hombres que sí tuvieron ese éxito. Pues muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí esta noche, por tomarte el tiempo, por explicarnos todas estas cosas tan bien, y
Y nada, seguiremos en contacto con el Gaia y a todo el mundo pues que vaya a visitar el Gaia, que vaya a ver sus actividades porque de verdad que no paráis. Enhorabuena. Muchas gracias. Y si me permites, no solo el Gaia, sino el resto de museos. Por supuesto. Que son absolutamente increíbles. El patrimonio que tenemos en Murcia, por supuesto, yo lo defiendo continuamente, museo por museo. Galerías, centros de arte, asociaciones, hay muchas asociaciones pequeñitas que también están ahí, en fin. O las mismas bibliotecas, donde tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos muchísimas cosas en la región de Murcia, mucha cultura, planes prácticamente todos los días y a veces decimos, nos tenemos que ir a otras capitales. Pues no, aquí en la región. Muchas gracias por ese trabajo que hacéis. A vosotros, gracias. Gracias. Nosotros vamos